presidente entrante tiene muchos problemas sobre la mesa, tiene mucho que resolver, pero por supuesto que hay países que dependen de cualquier decisión que este país tome o el apoyo que les dé, y uno de ellos es Venezuela. En estos momentos hay grandes expectativas respecto a qué va a hacer la administración Biden con respecto a Venezuela, y sobre esto conversé con Alfredo Ortega. Yo creo que la esperanza se mantiene porque en definitiva el presidente Trump va a quedar como presidente. Yo creo que este intento de fraude por parte del Partido Demócrata y del candidato Joe Biden no va a prosperar en última instancia, ya sea que llegue a la Corte Suprema o antes, esto va a ser detenido y no vamos a tener una administración de Joe Biden. El señor Joe Biden nunca será presidente de Estados Unidos, en mi criterio. Comenzó la transición. Sí. Es un acto burocrático meramente, el proceso legal, el proceso de impugnación sigue intacto, así que todavía falta mucha tela que cortar en cuanto a quién será el presidente. Vamos a ir al punto de que tenemos un presidente demócrata, no porque yo lo quiera certificar, pero digamos, ¿cómo cambia la óptica para Venezuela con una administración republicana y una demócrata? Si se consumara este fraude del Partido Demócrata y de Joe Biden, sería catastrófico para Venezuela. Prácticamente estaríamos hablando de una nueva Cuba. Nos podemos olvidar de cualquier salida en Venezuela con una administración demócrata. No en vano, todos los tiranos del mundo se frotan las manos cada vez que hay un demócrata en la Casa Blanca. Así que la única esperanza que tiene el pueblo venezolano es que se confirme el triunfo del presidente Trump, y a partir de ahí, ya en un segundo mandato y con mucha más flexibilidad, se produzca algún tipo de intervención en Venezuela. Si Trump no es reelecto presidente de los Estados Unidos, como creemos que ocurrió el 3 de noviembre, Venezuela se puede olvidar de cualquier salida. El presidente interino Juan Guaidó fue de los primeros en felicitar al presidente Biden como presidente electo. ¿Qué mensaje envió con esta felicitación? Bueno, que número uno, que ideológicamente es socialista, como siempre lo hemos denunciado, que es parte de una falsa oposición, que está del lado equivocado, que es un malagradecido, que a pesar que el presidente Trump fue quien le dio vida y quien hizo que lo reconocieran muchos países, no solamente Estados Unidos, sino muchos de esos países que lo reconocieron fue gracias a la influencia del presidente Trump, y él salta como uno de los primeros a felicitar a un presidente que fue proclamado por los medios porque nadie lo había coronado hasta ahora. Así que la salida de Venezuela pasa porque el presidente Trump reconozca que fue un error haber reconocido, haber apoyado a Juan Guaidó, porque él es la cabeza de una falsa oposición. Y lo estuvimos diciendo desde el comienzo, pero las voces que consideraron de que era oportuno apoyarlo tuvieron más resonancia en los oídos del presidente. ¿Tiene futuro político Juan Guaidó? Ninguno. Juan Guaidó es un cadáver político. Ha desperdiciado la oportunidad más grande que ha habido en los 22 años que hemos tenido de chavismo. Tener el apoyo de Estados Unidos y de otros 60 países no es poca cosa, además del apoyo del pueblo venezolano, y lo ha tirado a la basura. La, entre comillas, oposición venezolana se mueve entre la complicidad y la incapacidad. Y como es lógico, ninguna de las dos cosas nos sirve. Leopoldo López ha dicho que Biden tiene que entender lo que es llevar a Venezuela a la democracia. Leopoldo López es un ególatra que cree que nació destinado a ser presidente de Venezuela. Es corrupto, está vinculado con empresarios del chavismo que son familiares de él, algunos de los cuales viven en España. Así que Leopoldo López no tiene nada que decir en esta lucha. Leopoldo López es otro que forma parte de esa falsa oposición que tendrá que ser superada para que Venezuela pueda tener algún futuro. En un día como hoy, Asamblea Legislativa en Venezuela. El Congreso, la Asamblea Nacional. Y Maduro dice, yo acato la orden que sea, y si tengo que renunciar, renuncio. ¿Esto es un mensaje interno o es un mensaje al mundo? Bueno, a Nicolás Maduro no se le puede creer nada. Nicolás Maduro es un criminal que usurpa el poder en Venezuela. Es un tirano que está justificado moralmente sacarlo del poder por la vía que sea, porque él decidió quedarse en el poder a la fuerza, así que está justificado sacarlo a la fuerza también.
En estos momentos tú le ves futuro, tú ves un futuro de Venezuela libre, después de tantos años, después de tanta lucha, después de gente cansada que ya no quieren ni salir a las calles porque tienen hambre, necesidades, no les interesa protestar. O sea, ¿en qué momento vive Venezuela en estos momentos? La única oportunidad que tiene Venezuela de ser libre es si suceden dos cosas. Número uno, que se ratifique el triunfo del presidente Trump. Y número dos, que el reelecto presidente Trump reconozca a un nuevo liderazgo que nada tenga que ver con esa oposición falsa, con esa oposición corrupta que se ha hecho llamar oposición durante todos estos años y que tenga unos nuevos interlocutores con los cuales entenderse. Es la única oportunidad que tiene el pueblo venezolano de vivir en libertad. ¿Hay líderes en Venezuela para llevar al país a otro nivel? Sobran los líderes, no solamente en Venezuela, sino sobre todo fuera de Venezuela. Gente que está dispuesta a trabajar con la administración Trump para reconstruir el país. ¿No sería de esa forma con una administración demócrata? No, de ninguna manera. Los tiranos del mundo se frotan las manos cada vez que hay una administración demócrata en la Casa Blanca. No en vano, el presidente Obama fue a levantarle la mano al tirano de tiranos, a Raúl Castro, y a ver un juego de béisbol con él. No en vano, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Nicolás Maduro, el partido que fundó Hugo Chávez, estaba haciendo abierta campaña a Joe Biden. No en vano, Gustavo Petro quería que ganara Joe Biden, como los chinos, como los iraníes. Las peores causas de la humanidad apostaban por el triunfo de Joe Biden. Así que si no se confirma el triunfo del presidente Trump, los venezolanos pueden cerrar la puerta y olvidarse de ese país. Cerrar la puerta, me estás hablando, pensar que nunca más han de regresar a su país. Definitivamente no. Venezuela no va a tener ningún futuro si el fraude de los demócratas y Joe Biden se consume y se consuma, era más bien lo que quería decir. Venezuela no va a tener ningún futuro si este fraude de los demócratas con Joe Biden a la cabeza se consuma. Venezuela no va a tener ningún tipo de futuro. Yo sé que hubo aquí, sobre todo en esta ciudad donde vives, en El Doral, yo sé que hubo mucho interés en apoyar a Trump. Era el candidato. Cuando pasó todo lo que pasó, ¿cuál fue la reacción? La gente entiende, la mayoría de la gente entiende que hubo un fraude, a pesar de este intento de golpe que ha querido dar el Partido Demócrata con el apoyo de la mayoría de los medios de comunicación que se adelantaron a los resultados, a las ratificaciones en cada uno de los estados. A pesar de todo eso, creo que la mayoría de la gente entiende que el presidente Trump fue reelecto y que estamos en presencia de un fraude como lo vimos muchas veces en Venezuela.